Este poema se llama Mientras tras el volante, pertenece a mi libro próximo a salir, Casa. Son igual que un cristal las palabras, algunas un puñal, un incendio, otras llovizna apenas. Eugenio de Andrade. Mientras tras el volante esperas que la luz vaya del rojo al verde y los últimos peatones, lanceados por la lluvia, acaben de juntarse en las orillas, como el mercurio que ambos conocimos fuera de los termómetros hasta la secundaria, los limpiaparabrisas van de un lado para otro, infatigables, apartando de tu vista lo borroso, lo imprevisto, el líquido confeti de esta tarde festiva, y piensas en tu casa, en mí escribiendo tal vez alguno de estos versos, viendo chocar contra el cristal el agua como un diáfano enjambre embravecido por la mano de un dios, golpe tras golpe, como sobre el teclado de la transparencia, da la misma lluvia en el cristal de ambos. Tú la limpias con un brazo que no es tuyo, pero que responde al mismo impulso, esa herramienta de la que hablaba Borges, y tu mirada queda clara y avanzas. Yo no limpio con mi brazo, ni con tu brazo, ni con nada. Desde lo difuso del día gotean estas palabras, donde pido que sea claro tu camino. Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Paniagua, soy poeta y ensayista, soy autor de 3 libros, Los Pasos del Visitante, publicado en la UNAM en 2006, Maverick 71, publicado por Literal Publishing en 2013, y uno que está próximo a aparecer bajo el gobierno de Campeche, que se llama Casa. Bueno, Casa surge, podría decirlo yo, que de 2 palabras. Es constancia y conciencia. El libro surge poco después de yo haber renunciado a un puesto como funcionario en la UNAM y a una actividad un tanto burocrática y un tanto absorbente. Esta actividad me impedía casi la lectura. La escritura creativa la dejé a un lado mientras estuve realizando esta actividad, y en un momento decidí dejar de lado este trabajo burocrático por volver a la poesía, por volver a las letras, y se me presentaba un nuevo panorama en cuanto al lenguaje. Estaba un poco rebasado, digamos, por el lenguaje tan frío de la oficina y de los oficios, y era volver a tantear el espacio de las palabras en la poesía. Octavio Paz decía: mi casa fueron mis palabras, por ejemplo, o Eugenio de Andrade decía: se levanta aérea, piedra a piedra, la casa que solo tengo en el poema. Entonces, por una parte, era la conciencia de que esta casa que habitamos y el mayor bien con el que contamos los hombres es efectivamente eso, nuestro lenguaje, es el que nos da ese sustento. Por otra parte, era la constancia, o más bien dejar constancia de vecindad, digamos. Yo renuncio a la oficina y empiezo a trabajar desde casa, en el trabajo creativo, pero también en el trabajo
freelance para estar recibiendo ingresos con cierta constancia, ¿no? Y empiezo a tener en los oídos toda esta serie de ruidos que proporciona vivir en un departamento con vecinos arriba, con vecinos abajo, y que constantemente están interfiriendo en las actividades que uno tiene que hacer. Luis Ignacio Helguera decía, por ejemplo, que a veces conocemos mejor los horarios y las obsesiones de nuestros propios vecinos que las de nuestra familia, ¿no? Por ese contacto prácticamente las 24 horas. Entonces, Casa surgió de esa conciencia de que el lenguaje es como nuestra casa, pero también desde la constancia de la vecindad, de la habitación o la cohabitación con los otros, ¿no? De ahí surge prácticamente Casa. Es un enfrentamiento entre la palabra y este peso que tiene la palabra, pero además también lo que significa vivir en comunidad, en estas pequeñas comunidades de departamentos, y pues todas las anécdotas o todas las situaciones que pueden ocurrir en torno a ello. Sí, desde mi perspectiva, tengo muy cerca esta frase, este verso de Morábito, que dice que los versos llegan cuando se está a la escucha, como nunca. Para mí tiene un sentido importante el oído. Trato de, a la hora de enmendar mis poemas, estarlos leyendo en voz alta, porque a veces ahí saltan algunas cosas que no habías acabado de notar, que no habías percibido anteriormente. Entonces, para mí, sí, el poeta está en constante asedio del entorno. Yo soy de los poetas que escucha, que mira y que trata de trasvasar a la palabra con las limitaciones que tiene. Creo en muchos sentidos que la poesía es una traducción de lo que está fuera del poeta. Es un estímulo que el poeta trata de traducir en palabras y que desde mi perspectiva, por lo general, es siempre un conato. Sea un buen poema o un mal poema, siempre será un conato de poesía, siempre será el dedo que señala. Para mí la poesía es tan grande que no podemos abarcarla en un poema. Entonces estamos tratando de asediarla mediante los poemas que estamos escribiendo, y hay que estar, como decía Morábito, a la escucha. Creo que sí, el oído, por lo menos en mi forma de ver la poesía, y creo que también en mis poemas, está muy presente. Siempre hay ese orbe auditivo en mis poemas. Mi vecina. Mi vecina es malvada. Todos los días, justo a la misma hora que yo elijo, abre las llaves de la ducha. Me hace pensar que conoce mis horarios. Me hace pensar en una imagen vaporosa enfrente de un espejo. Me hace pensar en una sombra que nace de otro cuerpo, pero se pega al mío. Y alguno de los dos, siendo el doppelganger, monstruosamente repetido, como dijera el ciego, en los gestos del hermano inocente, que sin saber engendra el en vez de sí mismo. Mi vecina es siniestra. Todos los días, encima de mí, abre las llaves de la ducha, primero la caliente, luego la fría, y la va regulando hasta encontrar la temperatura exacta que prefiere mi cuerpo, y se ducha conmigo. Yo oigo el agua que cae, que escurre, que forma un remolino y que pasa, y que siempre es la misma, dado que nos bañamos en el mismo río. Y me hace pensar en un titiritero,
un perverso Yepeto que por encima de mí y con hilos acuosos controla mis pasos, mis movimientos. Mi vecina es terrible. Estoy seguro que quien me toca es ella, a través de mis manos, que tiene dominadas. Me hace pensar incluso que ha tomado el control también de mi escritura. Mi vecina es hermosa y predecible. En cuanto a mi poesía en particular, desde que escribí mi primer libro, Los Pasos del Visitante, y en lo subsecuente he tratado de que cada libro tenga un ámbito propio, que no se parezcan entre ellos, jugar con ciertos recursos en uno y a intentar otros recursos en otro, tratar de arriesgarme en ese sentido. Digamos, a veces yo creo que yo no sería un poeta del riesgo, digamos, no intento hacer experimentos en mis poemas, pero es un riesgo más doméstico, vaya, para usar la palabra. Es un riesgo que me plantea a mí un uso distinto de mis propios recursos. Entonces, cada uno de los libros que he escrito creo yo que tiene un orbe muy preciso. Entonces, este libro deliberadamente era un libro que pretendía usar un lenguaje sencillo, que pretendía incluso usar pocas metáforas, sino un lenguaje muy llano y cotidiano, puesto que estaba reconociendo esa casa, rehabitando esa casa, reincorporando esos elementos estructurales del lenguaje, que no eran los que iban a lucir como una pintura en la pared, sino más bien eran los que le iban a dar fortaleza y sentido a esa rehabilitación, a esa reapropiación de la casa. Entonces, digamos, deliberadamente estaba pensado así, con un lenguaje muy llano, y la profundidad quizá puede venir de la perspectiva desde que la aborda el lector. Yo muchas veces he dicho, de mi propia visión y de mi propio ejercicio, que primeramente para quien escribo yo es para mí mismo. Francisco Segovia decía que mientras él escribe, él va entendiendo sus propias ideas, va comprendiendo lo que quiere decir. Yo escribo un poco desde esa misma perspectiva. Escribo para explicarme lo que quiero decir en el texto. Y una vez que yo quedo conforme con esa explicación, puedo compartirla con los demás, y si a los demás les parece que puede sacar una idea, puede salir una idea interesante o un verso melódico o rítmico. Pues mira, yo creo que son preocupaciones que todos los seres humanos tenemos, es decir, la vida en comunidad, sea urbana o sea rural, por lo general es vida en comunidad. La otredad constantemente estamos buscándola, ¿no? Sea por la religión, sea por el arte, sea por otros sentidos. Entonces, creo que son temas que siempre nos están asaltando a nuestro alrededor, pero por lo mismo, por ser temas tan recurrentes en nuestra vida, en la vida de cualquier persona, a veces ya no los vemos, ¿no? Ya no hacemos tanto caso en estos milagros sencillos, como los llamaba Octavio Paz, o estos milagros sin frac ni sombrero de copa, como los llamaba Wisława Szymborska, ¿no? Esta cotidianidad que bien mirada es milagrosa, ¿no? Entonces, me interesa desde esa perspectiva. Como te digo, al abandonar un entorno de frialdad burocrática,
y volver a instalarme en casa en el sentido metafórico y en el sentido literal, empecé a escuchar y a redimensionar estos temas, lo milagroso y lo maravilloso que puede ser levantarse medio dormido en medio de la noche a la cocina por un vaso de agua porque tu mujer despertó y tiene sed, ¿no? Entonces uno puede empezar a imaginar, bueno, es que viene de un sueño que podría ser como un naufragio, entonces está igual de sedienta que un náufrago. Entonces esas imágenes para mí ya son bastante estimulantes, milagros cotidianos, como decíamos, y entonces vale la pena incidir y poner el ojo sobre ese tipo de hallazgos que a los demás les pueden interesar también, ¿no? Entonces, básicamente es por una reconcienciación de mí mismo, volver a humanizarme después de la deshumanizada que te puede poner trabajar en una oficina, en una sociedad como la nuestra, ¿no? Que a veces pareciera que tendemos al culto misterioso de las formas y de las 3 copias y de los sellos y de los oficios. Entonces a veces esos arcanos nos impiden ver la realidad común y corriente, ¿no? Entonces básicamente por ahí. Esa siempre me parece una pregunta muy difícil, porque creo que los poetas nos van influyendo de distinta forma en distintos momentos de nuestra vida. Ahorita, por ejemplo, un poeta que ha dejado cierta marca en mí es un poeta español que se llama Manuel Vilas, un poeta que habla en muchos de sus poemas de automóviles. Mi libro anterior, Maverick 71, habla sobre un automóvil, entonces hubo ahí una comunicación con este poeta, digamos. Pero yo creo que los de siempre, en un sentido, bueno, pues Octavio Paz, Fernando Pessoa, por esta sencillez en cuanto a lenguaje, Wisława Szymborska, por ejemplo, por esta mística de lo cotidiano, digamos, Edmond Jabs, pues no sé, creo que en este momento son los que me vienen a la cabeza, pero bueno, siempre será una lista que cambiaría con el paso de los días, ¿no? A lo mejor si mañana me preguntas eso te voy a decir otros poetas, ¿no? Pero esos por el momento, sí. Espaldas. Te siento a mis espaldas cuando escribo. De alguna forma te cargo en mis espaldas mientras escribo. En cierto modo, eres estos versos. Ajena a ello, en tus cosas, continúas tras de mí. Ignoras que cada una de estas letras lleva algo tuyo para reconstruirte, lejos, tiempo después, si hay un poco de suerte.